Desarrollo curricular de Ciencias Sociales, primer ciclo. La vida cotidiana en los espacios urbanos y rurales. Enseñar la vida cotidiana en las ciudades, barrios o espacios rurales nos permite analizar desde diferentes perspectivas y con distintas categorías los espacios sociales, transitando diversas formas de entender la vida social en estos ámbitos, reflexionando sobre cómo se interrelacionan los sujetos y el ambiente, cómo cambian modificándose mutuamente. Silvia Alderocchi, 2006, plantea un acercamiento a la enseñanza del espacio urbano a partir de 4 enfoques, que también nos permiten analizar otros lugares. A continuación los definimos. Aspecto morfológico social. Analiza las configuraciones sociales materiales y simbólicas que se manifiestan en la ciudad o en otros espacios. Nos permite identificar a los sujetos, las instituciones y reflexionar sobre las relaciones sociales que se tejen o entraman entre vecinos, ciudadanos, habitantes de ese espacio. Otro aspecto que se tiene en cuenta es el planeamiento de la ciudad, la infraestructura y la distribución de servicios sociales, de salud, de transporte, comunicaciones, financieros y culturales. Se analizan las formas y el contenido que organizan esos lugares, que nunca son estáticos, sino que demuestran la impronta del trabajo cotidiano de la sociedad en el tiempo y permiten comprender los cambios. Desde este enfoque podemos trabajar con imágenes del pasado y del presente, comparando una calle de mi ciudad, un barrio, una ruta o una plaza. Reconstruir los recorridos mentales o mapas mentales que traen los chicos y las chicas sobre el espacio. De mi casa a la escuela, de la escuela al centro, a la ruta o a otro paraje. Las señales que encuentro en el camino, los lugares que me sirven de referencia para ubicarme, los transportes u otros medios que existen o no y los problemas del tránsito que se relacionan con educación vial. Identificar otras instituciones sociales, políticas, comunitarias para definir las funciones y trabajos de las mismas y la influencia que poseen en la vida cotidiana de la gente. Las actividades económicas que se desarrollan en estos lugares para aproximarse a la noción de circuitos de producción. ¿Quiénes trabajan? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué problemas pueden plantearse en la producción, la distribución, la comercialización y en las condiciones de trabajo, entre otras cuestiones? Aspecto ambiental. A partir de propuestas de enseñanza sobre temas ambientales, se revisan las formas de reproducción de los sistemas de la naturaleza y de la sociedad. Cobran relevancia en la escuela de hoy y se orientan a problematizar, debatir, analizar y abordar casos específicos en su complejidad, planteando el desafío como integrantes de la misma de analizar acciones con diferente grado de intervención, actuando en lo cercano y próximo, pero pensando globalmente. Permite la reflexión sobre el espacio geográfico en el que se conforma la ciudad o la ruralidad, sobre la relación entre el territorio y la sociedad, cómo estos se transforman mutuamente y cómo se disponen y valoran los recursos, teniendo como premisa la sustentabilidad de ese ambiente. Es interesante recorrer la escuela o el barrio con anteojos naturalistas, observando todos aquellos aspectos a los que normalmente no prestamos atención. Los perros sueltos, la basura tirada, la accesibilidad, el estado de las veredas, las pérdidas de agua, los ruidos molestos para analizar, problematizar y pensar en pequeñas acciones y propuestas. Aspecto histórico-patrimonial. Permite identificar, analizar y comprender aquellos lugares de la memoria que dan cuenta de los conflictos y las formas de relacionarnos en el tiempo entre los sujetos. Nos muestran quiénes vivían, quiénes llegaron, cómo era la vida cotidiana en el pasado y en el presente, cuáles fueron los cambios y por qué se produjeron. Los lugares de la memoria como una estatua, un monumento, un edificio, una calle y sus nombres, una pintura en una baldosa, son testimonios que tenemos de identificar y reconocer en la ciudad, el pueblo, el barrio o el paraje, porque nos permiten reconocer cómo y quiénes escribieron y relataron la historia y qué voces quedaron silenciadas u omitidas, es decir, que expresan los conflictos y las tensiones de ese lugar, las memorias oficiales y las contramemorias, las que luchan y resisten el olvido.
En este enfoque podemos trabajar a partir de recorridos o salidas didácticas, paseando por la ciudad o el pueblo, siendo turistas por un día con el celular o la cámara en la mano, registrando aquellos objetos, lugares o construcciones que nos den señales que muestran qué se recuerda, qué nos identifica o nos resulta indiferente. Un lugar emblemático son las plazas donde solo hay juegos. Un lugar emblemático son las plazas donde no solo hay juegos, sino en general en el centro encontramos las estatuas que nos pueden contar a quién representa y por qué momento o proceso histórico nos relata a quién deja afuera esa representación. En muchas de las ciudades de la Patagonia se erige la estatua del general Julio Arroca, que representa la memoria oficial o dominante pero está intervenida, pintada, tapada porque hay resistencias. Podemos comparar esta situación con otras estatuas de plazas en ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, Salta o en otros países donde son otros los personajes, en general hombres, militares o políticos u otras situaciones representadas. Los nombres de las calles del centro y de la periferia pueden servir para comprender la propia historia del lugar en que vivimos. ¿Por qué la calle peatonal tiene nombres de próceres nacionales? ¿Están presentes los nombres de los y las antiguas pobladoras en las calles de los barrios? ¿Qué significados podemos encontrar en esos lugares de memoria? ¿Cómo mantenemos, conservamos o no los viejos edificios y viviendas o derrumbamos todo rastro del pasado? ¿Qué sentido tienen los museos que puedo visitar en mi ciudad? ¿A quiénes recordamos y por qué? ¿Cómo podemos hacer presentes las ausencias en los lugares de la memoria, por ejemplo, de las mujeres, de los pueblos originarios, de trabajadores, de los desaparecidos, de aquello que se esconde, se niega o invisibiliza? Ciudadanos como protagonistas. Todos los enfoques presentados se relacionan entre sí. No es necesario usar todos ni seguir un orden, pero es cierto que apuntan a la formación de prácticas ciudadanas, entendiendo que la comprensión de la vida cotidiana en el lugar donde vivo es importante para ejercer plenamente los derechos como protagonistas en el marco democrático, ya que niños y niñas son sujetos de derecho. Pensar la infancia como protagonistas de decisiones que puedan ejercer prácticas democráticas ciudadanas en el ámbito de la escuela, del hogar, del club, en la familia, con los y las amigas, en el barrio y la ciudad para aprender y participar de la vida cotidiana de manera cooperativa, colaborativa y solidaria. Estos temas invitan a reflexionar sobre los problemas sociales que hacen la vida cotidiana y sin pretender que los solucionemos, propician en el grupo y en la escuela, con los y las docentes, el hacerse preguntas, expresar deseos, ideas, necesidades, pensar reclamos y pedidos y construir proyectos para habitar, disfrutar y transformar los lugares donde vivimos.